Eh, Mi nombre es Bruno Celi. Soy abogado de la Universidad de Piura. Me especializo en temas laborales, procesos inspectivos, procesal laboral y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sigo siendo el facilitador de este diplomado junto con otro colega. Y en esta oportunidad que inicia en el módulo 5, me toca explicar justamente un tema tan importante y que hoy por hoy, dentro de un estado de emergencia como el que vivimos, es sumamente complejo, complicado, por las mismas normas que el gobierno ha decretado, ¿no? Siempre encontrando una nivelación, una armonía entre parte trabajadora y parte empleadora, ¿no? Pero definitivamente en estas circunstancias eh, siempre van a haber alguna de las partes que va a reclamar definitivamente, ¿no? Desde un inicio ha venido reclamando el empleador, que ha sido en principio abandonado, entre comillas, señalando que las licencias con goce de haber, estas medidas restrictivas que ha otorgado el gobierno, resultan ser sumamente perjudiciales para ellos, ¿no? Mientras que los trabajadores mantenían justamente un nivel de confort adecuado. Pero al pasar y al haberse ampliado más de 2 oportunidades la cuarentena, ya resulta ser hasta cierto punto insostenible esta situación económica y esta recesión que está afectando a todos. Y definitivamente al afectar a todos, tanto trabajadores y empleadores, es que se han implementado estas nuevas medidas. Bueno, la última que ha sido publicada el día de ayer, mediante un decreto de urgencia 038-2020, donde regula la suspensión sin goce de haber por parte de los trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta este marco normativo, este estado de emergencia, una situación excepcional y extraordinaria que nos ha tocado vivir y que afecta a diferentes sectores, y uno de ellos es el ámbito laboral de cualquier empresa, vamos a tratar de enfocar los temas que conllevan a este módulo y de ahí ir sacando algunas ideas y algunos lineamientos que cómo se vienen dando en este estado de emergencia, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a verificar en este módulo lo que es de la relación laboral. Y dentro de ello tenemos el poder de dirección, y las medidas disciplinarias del empleador. Entonces vamos a iniciar con esta sesión para poder ir avanzando y en la medida de lo posible absorber las consultas. Veo, de acuerdo a los participantes, son 44, me parece genial, muchos ya, los que siguen este módulo desde la primera sesión, saben cómo es mi metodología. No me gusta hacer monólogos, así que estoy constantemente pendiente del chat. Cualquier interrogante que puedan tener, estoy presto a absorber las consultas sin ningún inconveniente, ¿no? Claro está que las consultas tienen que estar relacionadas al tema que vayamos tocando, no salir. Y me gustaría mucho que se tenga presente traer a colación casos que puedan tener, sean como empleadores, como trabajadores, que hayan podido vivir de manera personal o a través de un amigo, de un familiar, y aquí se absorbe la consulta, con la finalidad de poder retroalimentarnos todos, ¿no? Y hacemos un buen trabajo grupal donde todos salimos ganando. Entonces, la idea aquí no es explicar de paporreta lo que corresponde, lo que es la ley. Me interesa mucho que ustedes puedan entender
el objeto de la ley, el motivo, el espíritu, la esencia de la ley, y de cada uno de los lineamientos laborales que existen a la fecha y que se encuentran vigentes. Porque la ley va a seguir estando en un papel, va a seguir estando a un clic de distancia, pero no todas las personas pueden entender lo que realmente quiere una ley. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como se mencionó en la sesión primigenia, cuando hablamos de la diferencia entre una relación civil y una relación de índole laboral, la diferencia ya estaba radicaba, en la subordinación. Y vimos también, repasando un poco para las personas que se han incorporado recién a este diplomado, vemos que la subordinación, lo que es un elemento propio de la relación laboral, tiene ciertas manifestaciones. Y esas manifestaciones son ciertos poderes, ¿como cuáles? El poder de dirección, el poder fiscalizador, el poder de control del empleador. ¿Para qué? Para poder determinar y ordenar a su trabajador o a los trabajadores cómo debe hacer el trabajo, de qué manera se debe hacer. Situación que no se da en una relación civil, en un trabajador dependiente. Quien es el trabajador dependiente, quien brinda un servicio bajo una suerte de independencia, sin estar subordinado a la empresa. No está supeditado a un horario de trabajo, no está supeditado a que el empleador le diga cómo y de qué manera debe hacer el trabajo. Entonces, uno de esos elementos o manifestaciones es el poder de dirección y el poder de sanción, de fiscalización. Ese poder de fiscalización y de dirección genera una facultad sancionadora por parte del empleador hacia el trabajador que cometa una falta laboral. Bien, entonces, esto es justamente lo que les estaba comentando. Por cierto, un paréntesis. Muchas veces yo no me guío de las diapositivas, dado que yo mismo las hago, pero la información que doy a veces va más allá de las diapositivas, porque ustedes saben que no es correcto llenar todas las diapositivas, sino lanzar las ideas neurálgicas centrales de un determinado tema. Entonces, sí les recomendaría que para los exámenes, las pruebas calificadas desde el módulo, tengan presente ello. No solamente remitirse a lo que dice el texto de cada diapositiva, sino estar atentas y atentos a cada una de las sesiones que se van a dar. Porque a veces, justamente, esas sesiones de temas que no están en las diapositivas, pero que las converso, y de hecho, de los propios casos que sacamos a colación y que resolvemos en clase, saco para poder realizar las preguntas pertinentes en el examen. Cerramos paréntesis. Entonces, la subordinación que otorga al trabajador, ¿qué facultad le otorga al empleador? La facultad de dirigir y fiscalizar y sancionar, eso es lo que les mencionaba. La facultad de dirección, la facultad de fiscalización, la facultad sancionadora. Por ende, veamos, tenemos el chat. Muchas gracias, Eribel. Veo que tu nombre es nuevo. Un gusto conocerte. Cualquier duda que tengan, al chat sin ningún inconveniente, muchachos. Bien, entonces, el empleador debe ejercer sus facultades o poderes. Es decir, si bien es cierto, la ley le otorga al empleador, como consecuencia de la subordinación, una facultad de dirección, una facultad para fiscalizar al trabajador y una facultad para sancionar al trabajador, lo cierto es que esos poderes tienen un límite. Límites como, por ejemplo, la razonabilidad. Yo no le puedo dar órdenes al trabajador de cómo realizar su trabajo, órdenes que son irrazonables, quizás imposibles de cumplir, o que se alejen mucho de la seguridad del propio trabajador. Eso, por ejemplo, es un límite del poder de dirección, dar órdenes.
¿no? Órdenes razonadas, lógicas. Bien. Vemos, por ejemplo, que la facultad de dirección tenemos dictar reglamentos, órdenes. Cuando se refiere a reglamentos, se refiere a un reglamento interno de trabajo, un reglamento interno de seguridad y salud en trabajo, que no es otra cosa que un compendio de todas las reglas de juego de la relación laboral. Ahí se van a establecer cómo será el tratamiento de las vacaciones, el tratamiento de los permisos, de las licencias, el horario de trabajo, el tiempo de tolerancia, los derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, obligaciones y derechos de del empleador. Entonces, ahí se va a detallar todo. Si bien es cierto, no es una obligación legal, pues solamente le corresponde a empresas que tengan de 100 a más trabajadores, por ser una obligación excepcional, extraordinaria, que de hecho la vieron en el módulo anterior. Lo cierto es que esto se recomienda, si tengas 10 o 20 trabajadores. ¿Por qué? Porque si tú tienes la relación laboral clara, con las reglas de juego establecidas e informadas a los trabajadores, entonces la relación laboral se va a manejar de manera adecuada. Y si un trabajador no cumple con esas reglas de juego, pues entonces el empleador ejercerá su poder de fiscalización dentro de los límites correspondientes al momento de imponer medidas disciplinarias. Diana Guarderas me dice, por favor, bajar el zoom a la lámina. Ok, me imagino que te refieres a esto, para que se vea completo. Bien. Entonces, se van a establecer en el reglamento todas las condiciones de trabajo correspondientes, ¿no? Entonces, dentro de estas facultades que tiene el empleador como de dirección, es que estas condiciones pueden ser cambiadas. Pero ojo, esas condiciones no pueden ser cambiadas de manera arbitraria y de manera unilateral, sino que la propia ley regula determinados procedimientos para... Elizabeth Talledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Sí, con gusto, pero concretamente, ¿a qué te refieres? Porque justamente hago referencia a ellos de reglamento, que es una obligación especial que le corresponde a 100 a más trabajadores, perdón, a empresas que tengan de 100 a más trabajadores, pero que empresas que tengan 20, 30, 50, 70 trabajadores, si bien es cierto, no tienen la obligación legal de tener un reglamento interno de trabajo, que ahí se refleja todo el poder de dirección, lo cierto es que se recomienda. De hecho, yo lo recomiendo. Como abogado de empresa, yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque las reglas de juego van a estar claras. ¿Por qué? ¿Qué se regula en el reglamento interno de trabajo? Y lo mencioné. Se regula lo que es el horario de trabajo, la jornada de trabajo, las tardanzas, los motivos, las obligaciones, derechos y prohibiciones del trabajador, las obligaciones y derechos del empleador, los procedimientos para otorgar las licencias y los permisos. Se van a establecer los mecanismos y los criterios para aplicar una medida disciplinaria. Entonces, todos estos datos que van a regular toda la relación laboral, desde la llegada del trabajador, desde el ingreso hasta la salida, por todo el tiempo que dure su contrato, va a estar regulado en el reglamento interno de trabajo. Entonces, bueno, Elizabeth, no sé, me comentas, no sé si podrá hacer un paréntesis y poder explicarnos mejor. Sí, lo que pasa es que si me pongo a explicar el módulo anterior, me quedo corto de tiempo de explicar este módulo y se me complica un poco. Pero igual, en la medida que vayamos avanzando, voy a tratar de hacer un énfasis, ¿no? Sobre algún tema
los temas anteriores quizás, ¿no? Pero siempre igual, si tienes alguna consulta sobre muy puntual, yo puedo absorberte la consulta sin ningún inconveniente, pero sí se me complica mucho el que me pidas que te explique todo el módulo anterior. Bien, Karim Arroyo, un gusto, Karim. Presenta una consulta. El reglamento interno de la empresa se tiene que dar a conocer en el Ministerio de Trabajo en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores. Bien, es una excelente pregunta, Karim. Efectivamente, si bien es cierto, se recomienda y hay empresas que siguen esa recomendación e implementan un reglamento interno de trabajo, pese a tener 50 trabajadores y no estar obligados legalmente, eh, efectivamente deben de seguir con el procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Presentar ante el Ministerio de Trabajo una copia del reglamento interno de trabajo con una solicitud previa y este reglamento será aprobado por el Ministerio de Trabajo. Una vez aprobado, se procederá con la reproducción y distribución de cada reglamento a cada uno de los trabajadores con un cargo de recepción. Ese cargo de recepción me acredita que yo le he entregado a un trabajador el reglamento que regula todas las reglas de juego y por consiguiente, mañana más tarde, en caso que el trabajador incumpla, este no puede alegar desconocimiento de las mismas, ¿no? Sea ante una denuncia ante la SUNAFIL o a una demanda judicial ante el Poder Judicial. Perfecto. Sigamos. Entonces, les mencionaba que cada punto tiene sus límites. Estas facultades, que son manifestaciones de la subordinación, no se pueden ejecutar de manera libre e ilimitada, sino que se encuentra limitada a través de ciertos principios. Vimos uno, el principio de razonabilidad. ¿Qué quiere decir este principio de razonabilidad? Que toda comunicación, toda orden del empleador tiene que ser razonable, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir la razonabilidad? Básicamente que tiene que ver coherencia, razón, lógica y proporcionalidad en la medida. Entonces, para poder cambiar estas condiciones de trabajo establecidas en el reglamento interno de trabajo, yo tengo que respetar ciertos límites, como el límite anterior, pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero modificar el horario de trabajo de ustedes, que son mis trabajadores, y yo quiero cambiar mi horario de trabajo para decir, tengo una jornada de 5x2, es decir, trabajan de lunes a viernes, y la quiero cambiar a una jornada de 6x1. Entonces, para ello, yo tengo que seguir con un procedimiento. No lo puedo imponer de manera unilateral y arbitraria, sino que tengo que enviar un documento, seguir con un procedimiento, informándoles a ustedes la medida, y ustedes, si tienen un cuestionamiento, informar ese cuestionamiento, y si yo no, y si yo como empleador no respondo o mantengo mi decisión de cambiar el horario y jornada de trabajo sin razón alguna, de manera unilateral, entonces pueden perfectamente cuestionarlo a nivel judicial. Para eso están los límites. Bien. Bien, ahora, frente a una falta laboral, que una falta laboral puede ser leve, grave y muy grave, dependiendo de la naturaleza y las consecuencias que genere esa conducta del trabajador, puede, o en todo caso, le otorga al empleador la posibilidad de aplicar una medida disciplinaria a través de una manifestación de la subordinación como es el poder sancionador. Situación que no se da en una relación civil, como un locador de servicios, como un trabajador independiente. No puede ser sancionado. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas disciplinarias? ¿Cuál es la tipología que la ley establece? En primer lugar, tenemos una amonestación. La amonestación básicamente es una llamada de atención que puede ser verbal o escrita. Una suspensión sin goce de haber, es decir, no hay trabajo, no hay remuneración. Y por último, el despido, que es la medida disciplinaria más grave y que genera consecuencias laborales terribles como es la extinción
del vínculo laboral. Bien, había una pregunta. Melina manifiesta, si el 30 de marzo se culminaron los contratos y se iban a renovar, pero el periodo de cuarentena no se renueve, pero el periodo de cuarentena no se renuevan, y entre los colaboradores existe una persona embarazada, ¿se puede dejar de renovar contrato? ¿No la ampara la ley? A ver, vamos a un tema muy claro. Efectivamente, dentro del estado de emergencia se establecieron decretos de urgencia muy importantes, como por ejemplo el decreto de urgencia 044 2020, perdón, decreto supremo 044-2020-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como el decreto de urgencia 026-2020. En eso se estableció como unas obligaciones cardinales de todo empleador la de no modificar la relación, la naturaleza de la relación laboral, es decir, no puedes extinguir la relación laboral. Del mismo modo, no puedes afectar la remuneración del trabajador. Entonces, para ello, interpretando la ley, que de hecho no es clara, lo cierto es que me permite a mí como empleador extinguir la relación laboral por vencimiento de contrato, porque la ley no me otorga, o en todo caso no me obliga a generar la renovación del contrato de trabajador. Si el día de hoy, 15 de abril, se vence mi contrato, el empleador no está en la obligación de renovarme. Ahora bien, si soy un trabajador o una trabajadora que se encuentra en un estado de gestación, perfectamente el Estado tiene el Estado garantiza la protección de la madre gestante. Y es por eso que en el año 2017-2018 promulgó la ley 30.709. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que no se puede proceder con ningún acto de discriminación que afecte la relación laboral como consecuencia del estado de gestación de la madre gestante. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es, si tú no le renuevas el contrato a una trabajadora gestante, por el simple hecho de ser gestante, entonces es un acto de discriminación y la trabajadora puede demandarte por despido nulo solicitando la reposición al centro de trabajo. Ahora bien, claro está que si la ley me dice eso, que yo no puedo, yo no puedo dejar de renovar, perdón, yo no puedo extinguir vínculo laboral por no renovación como consecuencia del estado de gestación de la trabajadora, es perfectamente viable que yo extinga la relación laboral de esa trabajadora bajo criterios objetivos, criterios neutrales, no subjetivos, no porque esté embarazada, sino objetivos. Por ejemplo, que la trabajadora haya cometido una falta grave y yo la haya sancionado con una suspensión sin goce de haber, o que haya acumulado una serie de medidas disciplinarias. Perfectamente, yo no le puedo renovar el contrato, pero ojo, basado en criterios objetivos. Uno de ellos, el legajo personal de la trabajadora. Y ahí no habría contingencia laboral alguna porque no pueden limitar mi libertad como empleador de contratación. Emanuel Saldarriaga, ¿cómo estás? Un gusto. En mi trabajo pasa lo mismo de una persona en estado, pero de acuerdo a lo que dices, ya depende de cada empresa y su producción. Efectivamente, si no le vas a renovar el contrato, debes de orientar o buscar como justificación un aspecto objetivo, el aspecto operativo, el aspecto de producción e incluso el legajo personal de la propia trabajadora, su desempeño como trabajadora, pero no extinguir el vínculo laboral por el simple hecho de ser trabajadora gestante. Eso está prohibido. Elizabeth manifiesta, con esta nueva ley, si soy part-time, un trabajador a tiempo parcial, se acaba mi tiempo de prueba, en este caso 3 meses. ¿Me tienen que renovar o la empresa está en todo su derecho de no renovarme? Bueno, Elizabeth, como lo comenté, asumo que no eres una trabajadora gestante, no lo mencionas en tu consulta, pero hay 2 elementos que tú tienes que yo aprecio de tu consulta.
Primero, dices que eres una trabajadora a tiempo parcial y en segundo término señalas que estás dentro del periodo de prueba. Entonces, como tú bien sabes, el periodo de prueba, en el periodo de prueba el empleador puede extinguir el vínculo laboral sin iniciar ningún tipo de procedimiento, siempre y cuando haya evaluado que no cumples con las expectativas del trabajo. Primer punto. Segundo punto, eres una trabajadora a tiempo parcial y de acuerdo al artículo 22, ¿sí? 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los trabajadores a tiempo parcial no tienen protección contra el despido arbitrario. Es decir, si a ti el empleador te señala que el vínculo laboral se ha extinguido de la noche a la mañana, tú no puedes demandar judicialmente la reposición o la indemnización por despido arbitrario. A ver, vemos varias preguntas. Bien, Betsy, un gusto. Si su contrato finaliza el 15 de abril, ¿se le tiene que notificar el término del vínculo laboral? Bien, si el vínculo laboral se va a extinguir por no renovación del contrato, la ley ni el Poder Judicial han establecido una obligación del empleador de informar al trabajador el vencimiento de su contrato, o en todo caso, la no renovación. Llegado el día del término del contrato, el empleador lo único que tiene que hacer es informar el cese el mismo día y hacer llegar los documentos pertinentes, liquidación de beneficios sociales, constancia de baja y el certificado de trabajo, así como el pago de los beneficios sociales dentro de un plazo no mayor de 48 horas del cese. Entonces, no hay obligación legal por parte del empleador de comunicar la no renovación. En la práctica, muchas empresas lo hacen, pero ¿están obligadas legalmente? No. Diana, hola, ¿cómo estás? La empresa tiene la obligación de pagarnos un sueldo completo este mes, en abril, considerando que no hemos trabajado. Bien, cuando me señalas que no has trabajado, entonces estoy asumiendo que que tú trabajas para una empresa que no realiza labores esenciales. Por ende, no está excluida de la restricción establecida por el gobierno. Por tanto, bajo esa premisa, debo señalarte que lo que te corresponde a ti es una licencia con goce de haber. ¿Qué implica ello? No trabajo, pero sí sueldo. Entonces, si tu situación laboral se mantiene igual, es decir, con una licencia con goce de haber, efectivamente la empresa debe proceder con el pago del sueldo completo en abril. Pero ahora bien, con esta publicación de la viabilidad de la suspensión perfecta de labores, es decir, no trabajo y no hay sueldo, perfectamente la empresa puede seguir los procedimientos ante el Ministerio de Trabajo y proceder con la suspensión perfecta de labores. ¿Qué implicaría esto? Por ejemplo, si se inicia el día de mañana la suspensión, te tendría que pagar solamente los primeros 15 días, pero la segunda quincena ya no serían pagadas. Aleida, buenas noches. Y si la persona embarazada es despedida por término de contrato y la empresa no sabía que estaba embarazada, y si se entera después de haberla liquidado que está embarazada, ¿qué riesgo podría tener la empresa? Bueno, si es que, como lo hemos mencionado, si lo que se prohíbe es la discriminación. Entonces, para que un acto de discriminación se configure como tal, entonces debe existir una voluntad del empleador de cometer un acto de discriminación. Y para que una persona realice un acto o un determinado acto, debe tener la voluntad de hacerlo. Y para tener la voluntad de hacerlo, debe tener el conocimiento necesario para hacerlo. Por ende, si el empleador no te renueva el contrato, es un acto, y tiene la voluntad de no renovarte, pero si dentro de esa voluntad no tiene el conocimiento del estado de gestación, porque quizás tiene un mes de gestación y ni siquiera la propia trabajadora sabe que está embarazada y se entera después de 10 días de haberse extinguido el vínculo laboral, entonces, desde mi punto de vista, y si el empleador acredita que en ningún momento se le puso conocimiento del estado de gestación, queda claro que el acto cometido por el empleador de no renovar el contrato no está orientado a un acto de discriminación. Es decir, no se le está no renovando
como consecuencia de su estado de gestación. ¿Por qué? Porque el empleador desconocía de su estado de gestación. Entonces, ese es un argumento totalmente válido que incluso el Poder Judicial ya lo ha determinado. Wow. Si no hubo ninguna falta, solo se dejó de renovar por la cuarentena y se ha dicho que fines de abril se renovará el contrato, pero eso implica que existe un corte de vínculo, eso no afectará la licencia de maternidad. Melina, toda trabajadora embarazada, gestante, en cuarentena, en un escenario ordinario o en el estado de emergencia en el cual estamos y vivimos, está prohibido cualquier acto de discriminación. No procede la no renovación. El empleador está obligado a renovarle, salvo que tenga razones justificantes y objetivas para no hacerlo. Y eso lo puedes encontrar en la ley 30.709. Gisela, buenas noches. Bueno, manifiestas que el 31 se acaba, se te acaba el contrato. Bueno, planteas, el 31 se acaba el contrato y no se renueva contrato. Dicen que se continuarán luego de la cuarentena. ¿Se debe liquidar el 31? Efectivamente, se debe liquidar al 31 de marzo. Cada extinción del vínculo laboral conlleva a una obligación, que es a dos obligaciones. Primero, entregar los documentos de cese. ¿Cuáles? Liquidación de beneficios sociales, constancia de baja que te emite el registro, y tres, el certificado de trabajo, así como la segunda obligación, el pago de la liquidación de beneficios sociales, para lo cual tienes 48 horas desde el cese, pero cualquier vínculo laboral procede con esas dos obligaciones, al margen de que en 15 días te van a renovar o te van a volver a contratar. No sería una renovación, sería una nueva contratación. Renovar es que el vínculo laboral no se extingue y continúa la relación laboral. Eribel señala, la realización de la anticipación ya o de no renovación de contrato debe cumplir como mínimo 15 días, igual que la renuncia voluntaria. A ver, no, creo que estás confundiendo términos. Uno, no estoy obligado yo como empleador a informarle la no renovación. En ninguna ley y el Poder Judicial, sea Tribunal Constitucional o Corte Suprema, así lo establecen. Segundo término, en la renuncia, que es una manifestación de voluntad del trabajador, no son 15 días, son 30 días con anticipación. Entonces son dos figuras diferentes. Mi contrato vence, a ver, Emanuel, mi contrato vence el 15 de mayo, pero la empresa nos ha llamado comunicando un adelanto de vacaciones. ¿Es válido? Quizás lo hace ya que en el rubro, ese rubro de aeropuertiarias. Bien, efectivamente, este es un tema sumamente complejo en este estado de emergencia, cuando las normas no son claras. Y podemos advertir lo siguiente. Tu contrato se vence de aquí en un mes. Para ello es necesario saber si es que tu empresa en la cual tú trabajas, Emanuel, se encuentra dentro del rubro de las actividades esenciales o no. Manifiestas que es actividades aeroportuarias, entonces está cerrado, no realiza una labor esencial. Por tanto, no procede el pago o el otorgamiento, el adelanto de las vacaciones. Solamente procede las vacaciones siempre y cuando el trabajador realice actividades esenciales y si es que se produce un adelanto de vacaciones, es el trabajador quien debe presentar una solicitud. Es decir, el empleador unilateralmente no las puede adelantar. Ni siquiera puede hacer un fraccionamiento de las vacaciones, porque eso es una potestad y facultad, derecho que tiene el trabajador. Perfecto. Karina, buenas noches, profesor. Buenas noches, Karina. Esta suspensión perfecta de labores no es un despido simulado, ya que el Estado está permitiendo que hagamos uso de nuestra CTS y aporte. Efectivamente, en primer término debo señalarte que el Estado ha tomado esta medida como una medida para que prevalezca el vínculo laboral, que permanezca o subsista el vínculo laboral. Con la suspensión, la relación laboral se va a mantener, pero lo que va a cambiar es que no va a haber trabajo y por consiguiente no va a haber pago. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es que las empresas rompan la cadena de pago, es decir, que las empresas se queden sin liquidez.
por cumplir con las obligaciones laborales de la planilla, que es un costo fijo, para dejar de pagar a los proveedores. Si los proveedores dejan de recibir ese dinero, tampoco tendrán dinero para poder pagar sus planillas. Y así sucesivamente, toda una cadena de pago. Si se rompe la cadena de pago, no es viable la reactivación de la economía que tiene pensado el gobierno cuando se levante este estado de emergencia. Entonces, no es un despido simulado, en primer lugar. Y en segundo término, lo que está haciendo el Estado con el tema del retiro de la CTS y el aporte, es decir, como lo mencioné en un inicio, a ver, esta es una lluvia que va a mojar a todos, al trabajador y al empleador. Ya el empleador, sobre el empleador ha recaído la primera cuarentena, la segunda cuarentena, y ya en la tercera, que de hecho se va a ampliar, es lo que yo opino, ya ahora toca liberar un poco al empleador. Obviamente, esto es un tanto general, porque hay empleadores que quizás utilizan esta figura de manera arbitraria, pero es un poco liberar al empleador para no romper la cadena de pago, y por consiguiente, para que el trabajador no pierda su liquidez, que tanto se necesita en este estado de emergencia, le da las facilidades de retirar sus CTS y los aportes de AFP. Situación que no se veía en la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, las cuales serán pagadas y habrá una remuneración por parte del empleador a favor del trabajador. ¿Ok? Administrador señala cuál es su aplicación al sector público, municipalidades específicamente. Bueno, estas medidas, te comento un poco, estas medidas del estado de emergencia han sido dadas mucho para el sector privado, pero respecto a municipalidades, ten presente que si tú eres un obrero municipal, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, los obreros municipales se encuentran bajo el régimen laboral de la 728, más no CAS, más no 276. Entonces, por ende, se les aplica estas medidas, estos decretos de urgencia, estas suspensiones, estos decretos supremos a los obreros municipales. Respecto al sector público, eminentemente, la ley de la carrera pública, el decreto legislativo 276 o CAS, se va a regular de manera paulatina y que le van a ser aplicables de acuerdo a las normas de su sector. Por ende, eso tendrá que ser analizado para ver si existe compatibilidad. Si en el sector público existe la figura de la suspensión perfecta de labores, entonces se aplicará de igual manera que en el privado, porque en el privado sí existe. Betsy menciona, adelanto de vacaciones con respecto al sector minero. Tengo entendido que el sector minero no está trabajando, entonces se aplicaría la misma recomendación, corrígeme si me equivoco. Entonces, wow, tenemos 16 mensajes. Entonces vemos que el adelanto de vacaciones no es viable porque es una empresa que no realiza actividades esenciales y ya así lo ha señalado el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, en caso que el sector minero sea determinado como una actividad esencial, lo cual me surte dudas, hay que analizar o hay que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo ha señalado que el tema de adelanto de vacaciones solo procede si el trabajador así lo pide. Así como el fraccionamiento de vacaciones. Si es que el trabajador lo pide, no puede ser impuesto por el empleador. Luz Angélica, buenas noches. Si una persona está embarazada y se va de licencia el 20 de abril, la empresa tiene el derecho de seguirle pagando. Sí, efectivamente, pero ojo, ten en cuenta que, bueno, ahorita tú me dices que está trabajando. Ok, se va a ir de licencia el 20 de abril. Ahorita está trabajando desde su casa, es decir, está realizando trabajo remoto. Entonces, si está realizando trabajo remoto, está prestando un servicio. Lo único que ha cambiado es se ha modificado la locación, el lugar donde se brinda el servicio, que es su casa. Entonces, al brindar un servicio corresponde el pago de una remuneración. Sí le corresponde. Ahora bien, el 20, que se va y se va a gozar su licencia pre y postnatal, recuerda que esa licencia no es pagada por el empleador, sino que es pagada por Esalud. Y se activa la prestación económica denominada subsidio
por maternidad. Entonces, no habría, el empleador en este caso no se había afectado y tampoco podría aplicar la suspensión perfecta porque la trabajadora va a estar subsidiada por salud de manera completa por alrededor de un periodo máximo de 98 días. Karim, siempre tiene que existir un acuerdo entre las partes, empleador-trabajador, ante los escenarios planteados. Vacaciones, reducción de sueldo. Sí, efectivamente, el tema de las vacaciones. Pero como repito, esto solamente se aplica para las empresas que realizan labores esenciales y si es que, hablamos de un adelanto de vacaciones o reducción de sueldos, tiene que haber una solicitud previa del trabajador y un acuerdo posterior. Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. En una empresa, el empleador les ha solicitado vacación, el trabajador que, el empleador les ha solicitado a cada trabajador que envíen solicitando las vacaciones del 1 al 15 de abril. ¿Es válido que la gerente, por medio de WhatsApp, solicite que los trabajadores apoyen a la empresa solicitando? Sí, efectivamente, la empresa lo que dice es, señores, apoyen, la situación es complicada, aquí debemos empaparnos todos, mojarnos todos. Lo que hace es hacer un pedido de ayuda, porque sabe que la decisión radica en ustedes. Entonces, yo desde mi punto de vista recomendaría que ustedes presenten su solicitud, procedan con solicitar el adelanto de vacaciones o el fraccionamiento de las vacaciones ganadas, porque lo que se ve, lo que ahora se ve, de acuerdo a este panorama, lo que la empresa en este caso va a hacer cuando terminen las vacaciones es aplicar una suspensión perfecta de labores, teniendo presente que la fecha de término que señala en las vacaciones es el 15 de abril, es decir, la fecha en la cual ya está viable la suspensión perfecta de labores. Hola Ruth, ¿qué tal? Señala, hay dos escenarios. El empleador decide adelantar las vacaciones, pero el trabajador no accede. El empleador no puede decidir adelantar, es una facultad del trabajador. Puede entonces, y señalas, puede entonces el empleador aplicar la suspensión perfecta. A ver, si es que yo le solicito a mi trabajador, procede por favor con enviar una solicitud. Si el trabajador no accede a esa solicitud, entonces yo ya agoté la vía previa de las vacaciones y por consiguiente corresponde la suspensión. Quizás uno me diga, pero aún te falta una herramienta laboral que puedes utilizar. ¿Cuál? Un convenio de reducción de remuneración. Efectivamente, es viable y es una medida no tan extrema como la suspensión. Entonces, bajo ese escenario, donde puedo pedir una suspensión perfecta, perdón, un convenio, puedo acordar un convenio suscribir un convenio de reducción de remuneraciones. También es necesario que se tenga en cuenta que hay empresas, sobre todo las empresas que no están realizando actividades, que desde el 15 de marzo no tienen ingreso alguno. Entonces, ante ello, esto va a generar que las empresas no puedan asumir estos pagos, ni siquiera pagos reducidos de la remuneración, porque pone en peligro la existencia de la empresa. Ojo, habría que analizar cada caso en concreto. Entonces, el propio decreto de urgencia que ha sido publicado el día de ayer señala que si el empleador no puede cumplir con sus obligaciones laborales como consecuencia de un estado crítico de la economía, entonces puede utilizar o aplicar o ejecutar la suspensión sin goce de haber. Entonces, es viable que el empleador no deba transitar por las vacaciones, por la reducción de remuneraciones y vaya directamente a la suspensión, siempre y cuando pueda acreditar ante el Ministerio de Trabajo a través de estados financieros, balances, estudios contables, pueda determinar que no puede cumplir con gastos fijos como es la planilla reducida o el otorgamiento de vacaciones, porque ustedes saben que no solamente es otorgar vacaciones, sino que tienen que ser pagadas. Entonces, son gastos que hoy por hoy muchas empresas no pueden cumplir. Bien, Rondoy Guapaya. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué pasa si un trabajador firmó un contrato por un año y hoy con este estado de emergencia no puede ir a laborar porque su trabajo es de campo? ¿El empleador lo puede despedir? No, no lo puede despedir. Legalmente hablando, no lo puede despedir. Lo que corresponde es una licencia con goce de haber, va a ser pagada.
puede proceder, como es una actividad que sí realiza labores esenciales, como por ejemplo el agrícola, entonces corresponde agotar las opciones de las vacaciones, del convenio de reducción y finalmente, de manera excepcional, la suspensión perfecta de labores. Pero en caso el empleador te despida, puedes proceder con la demanda judicial solicitando la reposición o la indemnización por despido arbitrario. Rosa Isabel, hola, un gusto saber de ti. Buenas noches. Rosa señala, una consulta. Acá en Talara han mandado cartas a los trabajadores que se fueron a su lugar de origen, donde les estipulan la suspensión perfecta de su contrato. Y los que están en zona van a trabajar recién después de la cuarentena. Dígame, ¿es legal que le hayan dicho que no van a pagarles este mes, pero la empresa les va a hacer un préstamo de 400 soles? Dígame si es legal esto. Bueno, en principio no, porque no tendría sentido que la empresa alegue que no tiene plata, no tiene dinero para poder pagarla o cumplir con sus obligaciones laborales, eh, y al mismo tiempo otorgue, salga dinero de la empresa como préstamos. Entonces no lo veo viable, resulta contradictorio. El Ministerio de Trabajo va a observar esa suspensión. Ruth, buenas noches. Señalas, ¿pueden las empresas agrarias aplicar la suspensión perfecta de labores? Sí, sí lo pueden aplicar. Entonces, tienes que tener eso muy claro. Es una labor esencial, pero antes tiene que transitar la vía o las opciones de las vacaciones, el convenio de reducción. Pero si la situación de la empresa es sumamente complicado, puedes pasar directamente a la suspensión perfecta de labores siempre y cuando puedas acreditar de manera fehaciente a través de estados contables y financieros la imposibilidad económica de cumplir con un costo fijo como lo es la planilla de pago. Eribel señala o pregunta, ¿se puede aplicar la licencia por maternidad en este caso cuando se realice el trabajo remoto? ¿Qué pasaría si no se aplica posterior a ello? No entiendo lo último, pero como te comenté, Eribel, en la respuesta anterior, si está realizando un trabajo remoto y se aplica la licencia por maternidad, no habría caso hacer una suspensión. Ni siquiera trabajo remoto, porque el trabajo remoto implica un servicio. En cambio, con el subsidio por maternidad, por la licencia, la relación laboral se suspende, pero hay un pago, pero no es un pago de remuneración, sino es un pago de subsidio a cargo de salud. No sale del bolsillo. A Villega, ¿cómo estás? Por lo que te entiendo, para una empresa de rubro energía, la empresa sí puede mandar de vacaciones a sus trabajadores unilateralmente. Veamos, cuando yo hice la distinción entre empresas de servicios esenciales y empresas esenciales y manifesté que las empresas esenciales no pueden brindar, no es viable las vacaciones, también señalé que respecto a las empresas que sí brindan servicios esenciales como energía, en este caso, la figura de las vacaciones se puede dar en tres supuestos. Primero, si quieres que un trabajador adelante sus vacaciones, bueno, es el trabajador quien las debe solicitar, no se puede imponer por el empleador. Segundo supuesto, si un trabajador tiene vacaciones ganadas, pero no gozadas, pero estas han sido ganadas antes del estado de cuarentena, antes del 15 de marzo, y las quieren gozar, el trabajador debe presentar una solicitud. No, el empleador no la puede imponer de manera unilateral. Ahora bien, tercer escenario. Si el trabajador ha cumplido con su récord vacacional de un año de servicios continuos y lo ha cumplido, por ejemplo, el día de ayer, 14 de abril, corresponde entonces a tener vacaciones ya ganadas, pero no están gozadas. Solamente en ese supuesto, el empleador puede otorgar vacaciones de manera unilateral, basado en el decreto legislativo 713. ¿Cuál es el procedimiento? Informar al trabajador el cronograma de vacaciones, diciéndole que a partir de mañana va a salir de vacaciones, y la ley dice, a falta de acuerdo, decide el empleador. Entonces no habría ilegalidad alguna en ese aspecto, pero siempre y cuando se aplique solamente el tercer escenario. Emanuel Saldarriaga dice, la suspensión perfecta es buena para el trabajador. No sé si lo afirmas o lo preguntas.
A ver, la suspensión perfecta es buena para la empresa porque le da un poco de oxígeno para poder eh, recuperar un poco su economía dentro de esta situación complicada. Sobre todo las empresas que no están realizando ningún servicio del 15 de abril, perdón, 15 de marzo. Imagínate los restaurantes, no tienen ingreso alguno, pero ya tienen obligaciones comerciales previamente pactadas, por ejemplo, con sus proveedores, determinados servicios, con los propios trabajadores. Entonces, la suspensión perfecta alivia un poco ello y es por eso que se han dado otras medidas para otorgar liquidez a los trabajadores, como por ejemplo el retiro de la CTS y de las vacaciones y de aportes a AFP. Rosa señala, en el caso de las MIPES, nosotros les hemos pagado la primera quincena a nuestros trabajadores. Dígame, ¿en abril también hay que pagarles el mes completo o ya entré en la suspensión perfecta del contrato? No es que entres en la suspensión, tienes que seguir con un procedimiento y ese procedimiento es presentar una declaración jurada, que de hecho hay un formato en la página del Ministerio de Trabajo, la pueden descargar y llenar, y al mismo tiempo presentar una relación de todos los trabajadores que van a ser materia de suspensión. En base a ello, el Ministerio de Trabajo aceptará la suspensión y desde ahí empezará a contabilizarse la suspensión. A fines de abril se pagará el tiempo efectivamente trabajado o la licencia con goce de haber otorgada hasta un determinado mes. Si es la quincena, pagar la quincena nada más. Y en la segunda semana donde hubo la suspensión previo procedimiento realizado, no se debería pagar. Entonces, a fin de mes solamente pagarías la mitad del sueldo. Bien, Melissa señala, estimado Bruno, del caso de la gestante que te consulto, es que a ella ya no se le ha renovado contrato desde el 30 de marzo, en, pero en fines de abril se le renovará. Y ella tiene 5 meses de gestación. La consulta es, ¿ella podrá acceder a la licencia por maternidad o ya no? Porque cuando ingrese, ella ya tendrá 6 meses y dices que ya no será renovación, sino un nuevo contrato. A ver, eh, es posible que la trabajadora pierda, no lo va a perder, no lo va a perder. ¿Por qué? Porque la ley lo que te exige es que hayan existido 4 aportes continuos o discontinuos a salud y que haya mantenido vínculo laboral. Y de hecho, que al momento de la concepción, la trabajadora gestante haya mantenido vínculo laboral. Entonces, si se dan esos casos, esta interrupción que habrá de un mes no afectará su licencia. Emanuel, ¿la suspensión perfecta es buena opción para el trabajador? ¿No afectaría al trabajador? Bueno, eso ya lo respondí. Efectivamente sí afecta porque no va a haber remuneración. Isabel, no te había reconocido, ahora te pones Rondó y Guapaya. Ya soy caserita, efectivamente. Lisette, tú señalas cómo se ven afectadas las entidades financieras. ¿Pueden realizar la suspensión perfecta de labores? Bueno, las entidades financieras son las que realizan labores esenciales. Por consiguiente, pueden realizar la suspensión, no hay ningún problema. Siempre y cuando sigan los lineamientos que ya he mencionado, ¿no? Agotar las vacaciones, agotar la reducción y de manera excepcional la suspensión sin goce de haber. A ver, Karina, entonces, profesor, no va a haber despido. Señores, les agradecería por favor que no repitan las preguntas. Si ya respondí una que quizás tenían ustedes en mente, no la voy a escribir porque veo que estoy respondiendo un montón y no baja. Sigue habiendo 33 mensajes nuevos y tengo que avanzar también con el módulo. Entonces, no sé, Joana, cómo podemos ver este tema, porque quizás no me va a dar el tiempo, a menos de que se habilite una sesión extraordinaria para absorberle todas las consultas y yo encantado de la vida, pero es el Corlat quien va a hacer la estructura de esto, ¿no? Entonces, perfecto, vamos a responder la última consulta, es la de Karina.
Entonces, profesor, no va a haber despido durante este periodo de cuarentena, solo suspensión, efectivamente. Y en caso haya despido, este despido es ilegal y el trabajador puede demandar la indemnización o la reposición al centro de trabajo. Bien. Ok, estimado Bruno, queda claro la consulta. Por favor, hay que avanzar con el módulo. Avanza. Eh, creo que al final de cada módulo se harían las preguntas y se da el tiempo de contestar algunas. Claro, sí, por favor. Perfecto. Entonces, bueno, creo que no me queda nada pendiente y absolví todas las consultas al final. Pero nada, está bien. Vamos, yo creo que le voy a subir todas las consultas que a ustedes corresponden, pero vamos a eso a dejarlo. Las consultas que no son del tema y que son materia de la suspensión, materia del estado de emergencia, al final de cada sesión lo podemos tocar, ¿no? Pero las preguntas relacionadas con la sesión y con las clases que vamos avanzando, no hay ningún problema. Presenten su pregunta y vamos conversando sobre ello. Bien, entonces quedamos que la medida disciplinaria puede dividirse en una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión sin goce de haber o en el despido. Entonces, ¿por qué entonces se recomienda, si existe la opción de aplicar una medida disciplinaria como la amonestación, que es una llamada de atención, verbal o escrita, ¿por qué creen ustedes que siempre se recomienda? De hecho, yo lo recomiendo que siempre sea una llamada de atención escrita. ¿Y por qué no verbal? ¿Qué opinan? Ahora me toca preguntar a mí. ¿Qué opinan? Marlon. Exacto, exacto. Para que, bien, Germán, bien, Cristina, perdón, Cristian. Efectivamente, es por eso. Eh, porque esto le genera un antecedente, esto va a su legajo personal. Una llamada de atención verbal queda en el aire. Y después, cuando tú quieras aplicar una medida disciplinaria mayor, como es la suspensión, entonces perfectamente puedes señalar que la trabajadora o trabajador previamente ya ha incumplido con las normas laborales de la empresa y que se le ha sancionado, ¿no? Con fecha tal y puedes tener una prueba de ello. Pero si no tienes una prueba porque hace una llamada de atención verbal, entonces es muy probable que tu medida disciplinaria de suspensión sea ilegal porque es desproporcionada. Así es, efectivamente, eso es lo que siempre se recomienda, que sea escrita. Perfecto. Entonces, aquí van a ver ustedes un pequeño detalle de cómo, de todo lo que se ha mencionado. Amonestación, llamada de atención, está relacionada con faltas leves, es decir, deberes formales, como por ejemplo, el quizás no haber llenado el control de asistencia, ¿no? Quizás no haber enviado un correo, hay que ver la relevancia del mismo, ¿no? Pero son deberes de forma, no de conducta. Luego tenemos suspensión. ¿Qué quiere decir la suspensión sin goce de haber? Es lo mismo que hemos estado conversando, la medida del gobierno, pero esta es una medida disciplinaria, no una herramienta legal, laboral. La suspensión sin goce de haber, no hay trabajo, te vas a tu casa un par de días y esos días no te los voy a pagar. Y además, al no haber trabajado esos días, no se toman en cuenta para el cálculo de tus beneficios sociales, entiéndase, gratificación y CTS. Bien. Ahora bien, ¿en qué medida se aplica una suspensión perfecta? Perdón, una suspensión sin goce de haber. Faltas leves reiteradas, y ahí donde viene la probanza de la amonestación o llamada de atención escrita. Faltas importantes, pero ojo, faltas importantes que no conlleven al despido. La ley ha señalado cuáles son las faltas laborales que autorizan al empleador como iniciar un procedimiento de despido. Y finalmente, el despido no suspende la relación laboral, sino que la extingue. Es decir, el trabajador deja de laborar para la empresa. Bien, tenemos una pregunta de Elizabeth. Anteriormente trabajaba en una empresa en la que descontaba doble por falta injustificada
y cuando había suspensión sin goce de haber, igual les contaba el doble. ¿Es válido? A ver, si yo te digo, si yo te aplico una medida disciplinaria de suspensión sin goce de haber, es decir, no vayas a trabajar mañana, no es que yo te descuente 33 soles, por ejemplo, imagínate que ese sea tu valor día, tu remuneración diaria, no es que yo te descuente 66 por 2 días, sino te descuento solamente 33 soles. Solamente te descuento por el día que no has trabajado, como consecuencia de la suspensión. Ahora bien, hay que tener presente que, por ejemplo, si tú, Elizabeth, no fuiste a trabajar el día de hoy, ¿no? Y no justificas tu falta y por consiguiente se considera una falta injustificada, ahí lo que va a pasar es, yo te puedo, siguiendo los lineamientos antes señalados, yo te puedo suspender sin goce de haber por un día, ¿no? Y si hay reiterancia, te puedo suspender por más días. Pero en el ejemplo, entonces, al final del mes en la planilla, yo te voy a descontar por la suspensión de la medida disciplinaria y por el día que no fuiste a trabajar, es decir, por la falta injustificada. Ahí yo te estaría descontando 2 días. Pero ojo, son conceptos diferentes. No sé si queda claro, Elizabeth. Bien. Perfecto, Elizabeth. Wal, no sé si eres Walter o tu nombre es Wal. Asumo que es Walter. Te voy a llamar Walter. No sé, para no confundirme. Walter señala, creo que la suspensión comienza con 8 horas hasta un mes. ¿O me equivoco? No, la suspensión es por días, Walter. La suspensión es por días. Ahora bien, ¿existe un máximo de una medida disciplinaria de suspensión? No, realmente no existe un máximo. Mientras más grave la falta, más días tú puedes suspender. Pero, ¿de qué me sirve a mí como empleador tener a una persona, un trabajador, que todos los meses comete una falta grave y todos los meses lo suspendo? Y llegó un momento en el cual, por ejemplo, me robó en la empresa. Lo voy a suspender 60 días porque me robó y lo acredito y tengo todas las pruebas. Hurtó bienes del empleador. Eso, señores, es una causal de despido. Tú lo puedes suspender por 60 días y siempre y cuando sea razonable esa medida. Pero, ¿por qué seguir manteniendo un trabajador que te ha robado? Cuando la propia ley te dice, empleador, si tienes un trabajador que roba un bien tuyo, lo puedes despedir. Entonces, no creo que haya concordancia entre una suspensión muy severa de tantos días y puedes incluso despedirlo porque efectivamente es un trabajador que ha demostrado que no le importan mucho las normas laborales de la empresa y por consiguiente no hace su trabajo de manera correcta. Bien. Rosa señala, profesor, una consulta, ¿el memorándum tiene que ser firmado por el trabajador para que sea válido? A ver, vamos a ver eso, Rosa, te lo voy a explicar con el procedimiento que lo tengo totalmente detallado en un flujograma muy, muy interesante. Te lo voy a responder, no te preocupes. Bien, entonces, esto es algo interactivo para que ustedes vean cómo se clasifican, cuál es la consecuencia jurídica laboral. En una es una llamada de atención, es un documento. En la suspensión, el servicio se suspende y por ende el pago de la remuneración también se suspende dependiendo de los días de suspensión. Y el despido, la relación laboral se extingue completamente. Bien, en el caso del despido, que es uno de los más interesantes, y no solamente en el despido, sino en todas las medidas disciplinarias, en todas la aplicación de medidas disciplinarias. A ver, Oscar. Doctor, una consulta. Si un trabajador solicita un día de vacaciones ya ganadas para un día viernes, al momento de declararlo en el PLAME, ¿se declara un día o también se incluye el sábado y el domingo? Mira, es un tema muy interesante. En este caso, lo que hace la empresa y el espíritu de la ley es, bueno, si tú te vas a trabajar, tienes una jornada de 5 por 2, es decir, trabajas de lunes a viernes y quieres tener un fin de semana largo, pides un adelanto, un fraccionamiento de vacaciones de un día, pero en este caso lo que hará el empleador es decirte que no va a ser un día, van a ser sábado y domingo,
¿no? Entonces yo concuerdo con esa postura porque lo que implica en este caso, o en todo caso, yo concuerdo con la postura del Poder Judicial que dice, si el trabajador te pide un día de vacaciones, tú no puedes extender esa solicitud a más días. Es decir, tú no puedes ir a adicionar o modificar la voluntad del trabajador. Situación diferente sería si es que, por ejemplo, tú, Oscar, pides un fraccionamiento de vacaciones, por ejemplo, del día que empieza desde el jueves de esta semana hasta el miércoles de la siguiente semana. Pide 7 días, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahí es que, claro, tú me vas a decir, pero sábado y domingo yo no lo trabajo. No tengo por qué, no se cuenta como vacaciones. No, pero lamentablemente esos 2 días forman parte o están dentro del periodo de vacaciones que tú has solicitado. Es lo mismo, por ejemplo, si tú pides vacaciones de lunes a viernes. Si tú pides vacaciones de lunes a viernes y el miércoles hay un feriado, entonces ese feriado vas a tener que, forma parte de tus vacaciones, no hay ningún problema. Y por consiguiente, tú has gozado de tus vacaciones sin importar que en el medio haya existido un feriado. Yesenia, los días de suspensión deben ser basados en la proporcionalidad de los hechos y la razonabilidad de la medida. Si la empresa considera que los hechos merecen despido, no es necesario tomar las amonestaciones escritas o suspensión previamente. A ver, sí, Yesenia, efectivamente. Efectivamente, pero tú tienes que tener algo en claro. En el caso del despido, existen en la ley de productividad y competitividad laboral, específicamente en el artículo 25 de la ley, señala cuáles son las faltas graves causales de despido. Pero ¿qué sucede si tú como empleadora observas que un trabajador ha cometido una falta, pero esa falta laboral no está regulada como causal de despido, pero el trabajador viene incumpliendo durante 6 meses, cada mes tú le pones una llamada de atención o una suspensión? Perfectamente el empleador, o sea, tú puedes despedir a ese trabajador por la falta, la falta cometida, aún si esta no está regulada en la ley como causal de despido. Pero justamente, ¿en qué te basas? En la proporcionalidad y la razonabilidad. ¿Por qué es razonable y proporcional? Porque el trabajador ya ha acumulado una serie de faltas laborales que refleja su desinterés de acatar o respetar las medidas laborales correspondientes. Entonces, perfectamente tú puedes sancionar incluso con una suspensión o con el despido, basándote netamente en las faltas previas. Entonces, para reforzar un poco o ponerlo de otro modo, el que tú puedas acreditar la existencia de antecedentes negativos del trabajador, eso te sirve como agravante de la falta y por consiguiente puedes aumentar la falta. Si quizás habías pensado 2 días de suspensión, bueno, por este agravante, la reiterancia, pongo 4 días de suspensión. Y ahí tú perfectamente cumples con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Cristian Tripul, me parece conocido, señala, el despido en tema de cargo de confianza en el sector privado debe tener justificación en la actual legislación. Bueno, los trabajadores de confianza es una situación muy especial y de hecho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ya han determinado a partir del año pasado que este tipo especial de trabajadores no tienen una protección contra el despido arbitrario. Es decir, si yo le retiro la confianza, es lo que se llama despido subjetivo. Si yo le retiro la confianza, entonces el vínculo laboral se va a extinguir sin que sea necesario el pago de una indemnización o de o que tenga derecho a la reposición al centro de trabajo. Es una situación muy especial.
Lisette, señalas, ¿qué pasa si una persona ha laborado en su día de cumpleaños? ¿Se debía pagar algo adicional, puesto que le tocaba día libre? A ver, en primer lugar, en el sector privado, no existe un permiso o licencia por cumpleaños, salvo que por convenio colectivo así se haya estipulado. Si es que esa persona trabaja en el día feriado, le corresponde en el día de su cumpleaños, que no lo debería haber trabajado, entonces simplemente le corresponde el pago de su remuneración de un solo día. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ese día no es un feriado, sino que tú pactaste con con el empleador que ese día no lo ibas a trabajar, pero no es que sea un descanso remunerado como un feriado o un descanso semanal obligatorio que tiene otros efectos. Karina manifiesta, profesor, una pregunta, si un mes estuve de licencia o suspensión sin goce de haber, bueno, ¿cuál de las dos? Licencia, eh, unos días, no entiendo. Si un mes estuve de licencia o suspensión de haber unos días, no entiendo. ¿Un mes o unos días estuviste de licencia? Bueno, ¿afecta la ratificación? Sí, efectivamente, como lo hemos señalado. No solamente la suspensión de un día, no solamente le vas a descontar una remuneración diaria de la remuneración mensual, sino que esto también va a afectar tus beneficios sociales, como por ejemplo la gratificación y la CTS. Cristian, señalas, así tenga 8 años laborando. Cristian, si tú si tu relación laboral desde hace 8 años ha iniciado como un trabajador de confianza y se te retira el día de hoy la confianza, no te corresponde la indemnización por despido arbitrario, ni mucho menos la reposición. Pero ojo, solamente si es que eh, has iniciado, si es que siempre desde el día 1 tú has sido un trabajador de confianza. Si es que tú has empezado a trabajar en esa empresa como un trabajador ordinario, por ejemplo, como asistente de gerente administrativa, y luego al año número 5 te ascendieron y ahora eres gerente administrativo, entonces, si te retiran la confianza, lo adecuado es y lo legal es que se te reponga o se te transfiera al puesto ordinario inmediatamente anterior, que es el de asistente de gerencia administrativa. Ya no podrías ocupar el cargo de gerencia administrativa, pero procedería la indemnización por despido arbitrario o reponerte al puesto anterior ordinario. Pero ojo, solamente cuando hablamos de una relación laboral que no ha sido de exclusiva confianza, es decir, que desde el inicio de una relación laboral no ha sido de confianza. Lilian, ¿las causales de sanción, suspensión de despido deben indicarse en el RIT? Sí, efectivamente, son las reglas de juego, lo que hemos conversado, lo que debe contener un reglamento interno de trabajo, pero también el empleador se puede apoyar en la ley, porque la ley también regula mucho de las causales de despido. Cesareo, 3 días consecutivos de falta al trabajo es causal de despido. Llegar borracho igual. Y situación que riñen contra la moral dentro del centro de trabajo. Sí, vamos a ver justamente en este módulo las causales y vamos a ir analizando de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dice a la Corte Suprema. Le traigo unos casitos que los he puesto en las diapositivas para que lo puedan verificar. No te preocupes, Cesareo, que eso te lo respondo, al igual como le dije a Rosa, te lo respondo lo vamos a ir respondiendo, no te preocupes, lo tengo acá anotado. Bien, entonces, aquí hay que respetar, como ustedes saben y ya se explicó, es necesario establecer que los poderes, en este caso muy puntual, el poder sancionador del empleador, tiene límites. Esos límites son los principios. Por ejemplo, principio de razonabilidad y proporcionalidad. Porque tú le dijiste al empleador, eres tonto, no te va a despedir, no te va a suspender, ¿no? Porque si lo hace, la falta laboral, esa sanción impuesta, sería ilegal. ¿Por qué? Porque el empleador está haciendo un ejercicio abusivo o ilimitado
de su poder de sanción, vulnerando los límites. ¿Qué límite está vulnerando? El principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque los hechos, el llamar bobo a su empleador y la sanción no guardan proporcionalidad. Del mismo modo, la tipicidad. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, me llamaste bobo, estos son los hechos, y yo cuando le imputo una falta laboral al trabajador, yo le digo, bueno, el trabajador ha presentado información falsa, ¿no? O sea, esa es una falta laboral contenida en la ley y contenida quizás en tu reglamento interno de trabajo, ¿no? Ha presentado información falsa, esa es la falta que te imputan, pero ojo, los hechos con la falta imputada no guardan relación, eso es lo que se llama principio de tipicidad. Los hechos tienen que guardar absoluta relación con la falta imputada. Bien. Por ejemplo, tenemos este apartado de un reglamento interno de un colegio, donde en el artículo cualquiera se señala, son obligaciones de todos los profesores bajo responsabilidad las siguientes: convocar previa coordinación con el tutor, asistir y participar activamente, es decir, se señalan todas las obligaciones. Dedicar tiempo al asesoramiento, el docente de aula está obligado a derivar la coordinación de tutoría, es decir, yo establezco cuáles son las obligaciones. Si el profesor o los trabajadores de una comunidad educativa no cumplen con esas obligaciones, yo puedo aplicar perfectamente una medida disciplinaria, respetando, claro está, los límites, principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad y principio de tipicidad. Por ejemplo, tenemos el caso de obligaciones contenidas en las normas, prohibiciones de los trabajadores. Ojo, esto es el principio de tipicidad. Si yo le imputo una falta laboral, tiene que estar debidamente especificado en un artículo. En este caso, yo no puedo invocar otro artículo. Yo no puedo decir, bueno, el trabajador ha incumplido el artículo 3, pero yo veo el artículo 3 y no dice absolutamente, no tiene nada que ver con lo que me están señalando, con lo que los hechos que me está detallando el empleador. Eso es lo que se denomina vulneración del principio de tipicidad. Y justamente lo que mencionaba una de sus compañeras. Veamos, hay una pregunta. Eribel señala, ¿qué pasa si el empleador... A mí también se me secó la garganta. Bien, ¿qué pasa si el empleador toma represalias con el trabajador, con el empleador, con empleado, y al realizar la evaluación de desempeño te evalúa incoherentemente con el fin de despedirte? Bueno, tú tienes la oportunidad de cuestionar esa evaluación, presentando todos tus medios de prueba que acrediten que tu desempeño ha sido el adecuado, que has cumplido todas tus metas. Y si se ve un tema de discriminación, porque eso es lo que sería, hacerte un trato discriminatorio en comparación con otro trabajador, entonces tú puedes alegar un despido nulo por vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores. Entonces, puedes demandar la reposición al centro de trabajo. Bien, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿cómo yo lo debo tomar en cuenta? Es decir, para aplicar una sanción, tengo que analizar todos estos elementos para no vulnerar el principio de razonabilidad. Una vez que yo haya analizado cada uno de estos elementos, yo recién voy a poder saber qué medida disciplinaria imponer y sabré que no estoy vulnerando el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Por ejemplo, tengo que analizar la gravedad de la conducta. Punto número 1. Los factores de atribución. Eso es importantísimo. Es decir, si ha sido una negligencia, es decir, me equivoqué, me olvidé, no envié tal información, no cerré la puerta, ¿no? Bueno, ha sido una intención, ha sido con dolo, con el ánimo de causarle un perjuicio al empleador. Esos detalles son sumamente importantes.
Es diferente que yo sea sancionado por una falta que cometí de manera por imprudencia, por negligencia, a haber cometido una falta con el ánimo de causarle un perjuicio. Entonces, eso es un elemento importante que se tiene que analizar. El grado de información del trabajador, es decir, qué tipo de documentos tiene a cargo el trabajador. Por ejemplo, no es igual que un encargado de un área comete una falta laboral a que la cometa un operador. ¿Por qué? Porque el puesto de encargado implica mayor responsabilidad y es la persona que tiene que dar el ejemplo a los trabajadores que tienen su cargo. Es un elemento que se debe tomar en cuenta. La antigüedad del trabajador. Es decir, es un trabajador que lleva 10 años en la empresa y nunca ha sido sancionado. Recién ahorita se le ha sancionado. Bueno, entonces eso es un atenuante, no un agravante. Eso juega a favor del empleador, del trabajador. La categoría del trabajador. Por ejemplo, lo que mencionaba, si es un trabajador de confianza, efectivamente, ¿quién más sería responsable? Perdón, me corrijo. ¿Quién más que las cabezas de área, un gerente, sean las personas que deben de dar el ejemplo de respetar las normas laborales? Porque si yo veo que mi gerente no cumple con las medidas laborales, entonces efectivamente el ejemplo que me va a dar es catastrófico. Así como a mí, al resto del área. Entonces, eso es un agravante que juega en contra del trabajador. Los antecedentes, es la importancia de tener un legajo personal de todos los trabajadores, porque eso te ayuda a sustentar la aplicación de medidas disciplinarias mayores y no afectar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Bien, entonces, esos son agravantes y atenuantes. Es una lista muy pequeña que todo empleador debe analizar previamente a la imposición o la imputación de una medida disciplinaria. Bien, prohibición de doble sanción, o como los abogados nos encanta el latín, principio de el non bis in idem o nen bis in idem. Esta prohibición de doble sanción implica que por un hecho el empleador no puede sancionar 2 veces a un trabajador. Por ejemplo, yo llegué tarde, 2 horas tarde al centro de trabajo, se me impone una llamada de atención y después de una semana el empleador me vuelve a llamar y me dice, hey, te voy a aplicar otra llamada de atención. ¿Por qué? Ah, porque tal día llegaste tarde. Pero bueno, si ya me sancionaste, no importa, es una falta. Eso vulnera el principio de prohibición de doble sanción. Un trabajador no puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho. Por ejemplo, es por eso que es necesario analizar bien, cumplir bien con esto, porque esto te ayuda a hacer una buena medida disciplinaria, a aplicar una buena decisión sobre qué medida disciplinaria realizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sanciono a Rosa, Isabel, la sanciono con una llamada de atención escrita, pero luego yo me pongo a pensar y digo, bueno, no había tomado en cuenta la categoría, eres una trabajadora de confianza, tienes que dar el ejemplo. Ah, bueno, procedo con una suspensión. Y le digo, Rosa, ¿sabes qué? Mejor te suspendo. Ya no te aplico una amonestación, sino una suspensión. Eso no es viable. ¿Por qué? Porque ya aplicaste una medida disciplinaria y esta no puede ser variada. Principio de inmediatez. Veamos, tengo una consulta. Lilian Rosales señala, ¿y qué se puede hacer tomando el ejemplo de la tardanza? Si no deja de llegar tarde, se le puede descontar
Claro, lo que pasa es de que, a ver, así como puse, como respondí el caso de un trabajador que no llega a trabajar y no justifica, es decir, tiene una inasistencia injustificada, yo a él y lo suspendo, esta persona va a recibir una doble, eh, un doble descuento. ¿Por qué? Porque va a recibir un descuento por la medida disciplinaria y otro descuento por el día que no fue a trabajar. No es, aquí no se está vulnerando el principio de doble sanción, de prohibición de doble sanción. ¿Por qué? Porque el motivo de los dos descuentos tiene un origen diferente. Uno tiene como origen o como consecuencia la suspensión y el otro tiene como consecuencia la inasistencia al centro de trabajo. Si no hay trabajo, no hay pago. Correcto. Lo mismo sucede con las tardanzas. Si tú dejas de trabajar 3 horas, entonces esas 3 horas yo te voy a descontar. Pero aparte, por la tardanza y además ser reiterada, te voy a sancionar con una suspensión de un día. Entonces yo a fin de mes te voy a descontar una remuneración diaria y te voy a descontar 3 remuneraciones hora. Es decir, 3 horas de remuneración. ¿Me dejo entender? Y eso no vulnera el principio de doble sanción. Luis Sixia. Hola Luis, un gusto volverte a encontrar por acá. Señalas, doctor, ¿qué tiempo implica el DEBI sin IE, tomando en cuenta las reincidencias? No entiendo muy bien tu pregunta. No sé si te puedo dar audio, Luis, para que nos puedas explicar un poco tu pregunta. Bien, te voy a dar audio, Luis, para que nos expliques un poco tu pregunta y podamos responder de manera adecuada. Señores, yo doy así el audio, no hay ningún inconveniente, pero el problema es que como no había una gran cantidad de preguntas, no podría dar el audio a todos porque eso implica mucho tiempo. ¿Mm? No puedo darte audio. No. Joana, ¿por qué no puedo dar audio? No sé si estoy habilitado para eso. No. Me puedo silenciar a mí mismo, pero no. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Cuéntame, Luis. ¿Puedes explicar un poco con detalle la consulta que has planteado? Porque no lo entendí muy bien. Y bueno, lo que pasa es que me quedaba una duda, ¿no? Con el principio de Nevis, ¿Correcto? con lo que no debe haber doble, digamos, No, doble una función doble civil sanción por un mismo hecho. por un hecho. Pero por eso yo más o menos me refería a que si hay faltas que normalmente pueden ser leves, pero que son reiterativas, bueno, ya se le aplicó una sanción, ¿no? Por tal falta leve, por tal vez una tardanza, ¿no? Entonces, este principio quiere decir que yo no me puedo volver a sancionar por una reincidencia de la tardanza. A ver, Luis, y a todos les comento, tú lo que me estás planteando son dos hechos. El primer hecho, el hecho número 1, la primera tardanza, yo lo amonesté, ¿correcto? Ya, ok, ok. Bien, ahora bien, el segundo hecho es otra tardanza de otro día, ¿de acuerdo? Pero ojo, es la misma falta, sí, pero son hechos diferentes. La prohibición radica en sancionar 2 veces por un mismo hecho. Es decir, te sanciono por la tardanza de lunes a las 6 de la mañana. Llegaste con 30 minutos de tardanza. Perfecto. Pero si es que tú me dices que al día siguiente volviste a llegar tarde, Ah, ya. entonces es un hecho totalmente diferente, porque es la tardanza del día martes. Ya entendí, doctor, claro. O sea, no Es, es sancionar la, por el mismo hecho. Ok, ¿Es la misma falta? Sí, tardanza.
pero los hechos son diferentes. ¿Me dejo entender? Ya, entendido, sí. Ahí, si tú sancionas la segunda falta, porque radica en un hecho diferente, no estarías vulnerando el principio de la prohibición de doble sanción. ¿Sí? Y por ejemplo, un casito específico donde a veces está mal aplicada la sanción, o sea, o un empleador no aplica este principio de El un ejemplo. principio claro, el principio de non-bis, por ejemplo, como lo mencioné, tú llegaste tarde el día lunes y bueno, pues el día martes yo te hice llegar una llamada de atención escrita, una amonestación. Pero yo luego me pongo a pensar o me llamaron o llamé a mis abogados y a los abogados les digo, oye, pasa esto. Y los abogados me dicen, oye, pero no seas tonto, tú vemos el legajo del trabajador y ya ha llegado tarde en otras ocasiones. En vez de, ya podrías tú como empleador haber aplicado una suspensión perfecta de labores. Perdón, una suspensión sin goce de haber. Entonces, tú me dices, de acuerdo, como empleador. Y te digo, ¿sabes qué, Luis? Deja sin efecto la amonestación y te sanciona ahora con una licencia sin goce de haber, con una suspensión. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú ya me sancionaste. No me puedes quitar la sanción y volverme y sancionarme otra vez. Ya, sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, Es por eso que se tiene que analizar muy bien los atenuantes y los agravantes al momento de aplicar una medida disciplinaria. claro. Está bien, doctor. Perfecto, Luis. Gracias. Bien. Retomamos. Creo que había una pregunta. Ok, era de Luis. El tema del principio de inmediatez. Bueno, señores, son 9:37, creo que la sesión ya ha acabado, y no me quiero quedar a mitad de camino con la inmediatez porque es un tema sumamente interesante y además es sumamente importante, así que no lo quiero hacer apurado, sino con toda la calma del mundo y al mismo tiempo absorbiendo todas las consultas que ustedes tengan a la vista. Entonces, vamos a dejar el día de hoy hasta acá la sesión. Y la siguiente sesión vamos a continuar donde nos quedamos en el punto 4, principio de inmediatez. Les explicaré el largo y tendido. Y bueno, sé que muchos de ustedes están muy interesados, vamos, todos, es un tema de interés nacional, por ser trabajadores, en verificar y aclarar sus dudas sobre todos estos temas de el estado de emergencia. Me queda clarísimo y es por eso que yo creo que lo que yo puedo hacer es hacer la clase de 8 a 9 y puedo ampliarla, discrecionalidad mía, puedo ampliarla 10 minutos más, terminaremos a las 9:40 y esos 10 minutos van a estar destinados a explicarles a ustedes, o en todo caso, absolverles todas las consultas referentes a este estado de emergencia. Obviamente, eso no quita que mientras vayamos avanzando de este tema, salten algunas situaciones que guarden relación con el estado de emergencia y las medidas laborales. Por eso es que la vamos a abordar. Yo mismo la voy a abordar y la voy a traer a colación. Pero algunas medidas que no tengan relación, perfectamente las abordaré una vez que absorba sus consultas en estos 10 minutos adicionales que les dedicaré a ustedes para absorber todas estas consultas. Hola Rosa, no, las clases están empezando a las 8. La clase de hoy empezó a las 8:03 aproximadamente, son 9:39. ¿Correcto? Perfecto, muchas gracias a todos. Me parece excelente que un estado de emergencia no los detenga en seguir mejorando, adquiriendo, perfeccionando sus conocimientos en temas laborales. Es un tema sumamente interesante. Y nada, yo les aseguro que voy a estar a su disposición para brindarles toda la información. Voy a compartir con ustedes experiencias personales referentes a las consultas que me puedan hacer, las dudas
que grandes estudios de abogados absuelven. Yo asesoro empresas, entonces sé muy bien todo el tema laboral, el tema inspectivo y los criterios que se vienen dando a la fecha y se vienen manejando. Entonces, muchas gracias por estar presentes el día de hoy de manera virtual. Espero que se encuentren bien. Espero que esta cuarentena la podamos superar todos. Igual me gustaría señalar que exhorto a todos a que respeten las medidas de cuarentena, hagan lo necesario, señores. Y bueno, un gusto conocerlos a muchos que veo nombres nuevos y a los que nos vienen acompañando durante estos cuatro módulos. Un gusto volverlos a ver, señores, y escucharlos, leerlos. Excelentes preguntas, excelentes participaciones de todos, muchachos. Y así nos retroalimentamos todos y hacemos una excelente sesión y módulo. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.